estudio de hoy se titula La esperanza en medio de la adversidad. Para esto hemos tomado el libro de Joel, el capítulo 2, los versículos del 12 al 21. Pero quiero utilizar como texto base en el capítulo 3, el versículo número 16, que lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Mire, hermano, Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si le buscamos con sinceridad. Para intentar convencer a la nación de la realidad espiritual en la que se encontraba, el profeta Joel utilizó una situación desastrosa provocada por una plaga de langosta, una plaga invasora. Esta plaga había acabado con los campos de tal manera que se veían desérticos. Los árboles de sombra y frutos estaban destruidos. Los sembradíos estaban también destruidos. Los hombres y los animales sufrieron por causa de aquel desastre. Y el profeta entonces nos quiere dejar ver que aquel desastre Dios lo había permitido por dos razones. La primera, como castigo por los pecados. Y la segunda, por la soberanía de Dios, su control absoluto sobre todas las cosas. El profeta nos quiere enseñar dos cosas. Mire, que la prosperidad viene como producto de la obediencia a Dios. Pero el desastre y la miseria vienen como producto del pecado que causan pérdida en nuestras vidas. Menciona además la inminente invasión del país por un ejército enemigo. Un país que había sido advertido, aleluya, por su desobediencia, por su pecado, que provocó una plaga de langostas que les trajo un desastre en sus vidas. Ahora se le sumaría un ejército invasor que entraría en las ciudades y en las casas provocando muerte. Pero en medio de estas dos situaciones, el profeta Joel le da un mensaje de esperanza al pueblo de Israel. Si el pueblo se arrepentía, Dios iba a arreglar aquel desastre provocado por la langosta. Y Dios iba a proteger a su pueblo contra el enemigo que se acercaba. Así que el profeta lo primero que nos quiere enseñar es que debemos obedecer al llamado del Señor, un llamado al arrepentimiento. Allí en los versículos del 12 al 14 del capítulo 2, vemos que el arrepentimiento debe ser de todo corazón. Un arrepentimiento sincero, real y verdadero, sin hipocresía, sin engaño, sin medidas, transparente. Bendito sea el Señor. Mire, si uno es sincero en la manera de actuar, debe regresar a Dios porque Él es amplio en perdonar y cambiará nuestra situación. El arrepentimiento debe ser con ayuno. Mire, ¿para qué? Para desatar, para soltar, para dejar, para romper toda maldad, aleluya, toda impiedad, toda carga de opresión, aleluya, todo quebranto, todo yugo, bendito sea el Señor. El arrepentimiento debe ser con lloro, con lágrimas que expresen sufrimiento. El arrepentimiento debe ser con lamento, con expresión de dolor, queja y gritos. Porque Dios es misericordioso. Mire, la misericordia es lo que Dios nos ofrece si uno es sincero en la manera de actuar. Dios nos perdona. Escúchame bien, no importando nuestras ofensas, no importando nuestros pecados, porque Dios no es vengativo. Como el padre al hijo pródigo en Lucas capítulo 15, los versículos del 11 al 32. Aquel hijo que se rebeló contra el padre, abandonó su casa, pidió todos sus bienes, los derrochó, aleluya, y los echó a pérdida y estaba viviendo en perdición, pero reaccionó. Y como reaccionó, recapacitó, y esa recapacitación le hizo volver a su casa, le hizo volver a su padre y pedirle perdón. Bendito sea el Señor. Y el padre lo perdonó y lo bendijo. Aleluya. Dios quiere nuestra restauración, así como el padre al hijo pródigo, que nos volvamos, aleluya, como al principio. Es lo que Dios ha prometido al arrepentido.
Pero primero debemos volvernos a Dios. Mire, la segunda cosa que nos enseña esta palabra en Joel es el verdadero arrepentimiento. Los versículos del 15 al 17. Porque solo aquel que experimenta el verdadero dolor y tristeza, mire, por el dolor causado a otro, puede obtener misericordia de parte de Dios. Pero se deben hacer 10 cosas, dice Joel. Mire, lo primero, tocar trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, congregar a los que maman, que salgan los recién casados de sus cámaras nupciales y que los sacerdotes lloren en la entrada y en el altar. Bendito sea el Señor. Mire, si nos ocupamos por lo cual Dios nos está llamando, escúchame bien, que en los momentos de crisis y acontecimientos futuros nos limitemos. Escúchame bien lo que quiero decirte. Que tomemos medidas a seguir, que nos reunamos con urgencia para corregir la situación. Es algo de suma importancia. La separación, la veteranía de los líderes, aleluya, aún los más pequeños, los que van creciendo, aleluya, porque no es momento de celebrar, no es momento de hacer fiesta, bendito sea el Señor, sino de suspender todo trabajo rutinario, todo culto y pedir perdón cuando estamos en medio de crisis, cuando estamos en medio de situaciones. Esto nos demuestra que el arrepentimiento va acompañado de acción. Cada una de aquellas 10 cosas deberían hacerse con el propósito requerido y de la manera solicitada. Esto nos enseña, escúchame bien, que el propósito de Dios en medio de esta pandemia, aleluya, es que dejemos de hacer las cosas rutinarias y saquemos el tiempo para humillarnos, para arrepentirnos, para orar y para ayunar. Que experimentemos el deseo de cambio. Este mensaje es primeramente para los líderes, para los sacerdotes, los que ofician en el altar, aleluya. Los que deseaban un cambio verdadero debían de llorar, lamentarse y suspender toda tarea rutinaria y dedicarse al Señor. Entonces podrían ver la gloria de Dios, que es la que produce el cambio a través del Espíritu Santo. Cambios, aleluya, de cambios humanos a cambios divinos es lo que está buscando el Señor que nosotros, aleluya, hagamos. Mire, dice el profeta Joel que como tercer punto, aleluya, el arrepentimiento tiene resultados. ¿Por qué? Porque Dios perdona y Dios bendice. Eso es lo que vemos allí en los versículos 18 y 19. Escúchame bien, si una persona se aflige sinceramente por el dolor provocado a otro, si esta persona se humilla delante del Señor, nos dice el Salmo 57, versículo 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, el corazón humillado, que Dios no lo desprecia. Mire, por tanto, la bendición de Dios para los hombres es el perdón. Isaías 38, 17 dice: Dios echa el pecado tras sus espaldas. Miqueas 7, 19 menciona que Dios sepulta las iniquidades, que Dios echa en lo profundo de la mar nuestros pecados. E Isaías 1, 18 manifiesta que Dios el pecado lo hace más blanco que la nieve. Por lo tanto, que veamos que el perdón significa que el pecado, como una barrera entre la persona y Dios, es quitado. Y la comunión es restaurada. Y la persona experimenta una nueva relación con Dios. Entonces Dios promete 3 cosas para bendecirnos espiritualmente: pan, mosto y aceite. El pan, que significa, simboliza Cristo, el verdadero pan que bajó del cielo, representa la vida eterna. El mosto, que es símbolo, aleluya, de gozo, de vino, de transformación, porque el Señor transformó el agua en vino, pero también de la sangre de Cristo, que junto al pan, junto al cuerpo, significa amistad. Y por último, el aceite, símbolo de la unción, símbolo de la presencia del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Por lo tanto, cuando hay arrepentimiento, vienen 3 cosas a nuestra vida, aleluya. Verdaderamente reconocemos nuestra vida en el Señor, nuestra relación en el Señor y la presencia del Espíritu Santo como alimento espiritual. Mire, finalmente vemos en los versículos 20 y 21 que Dios justifica y Dios capacita. Lo que causaba estragos en el pueblo iba a ser destruido.
Y el pueblo pasaría por dos experiencias muy importantes. La justificación, que tiene que ver con el perdón de los pecados, con la absolución de toda culpa, lo que provocaría el nuevo nacimiento, lo que provocaría una transformación interior que lleva al convertido al no hacer el mal que antes hacía. Y la capacitación, que es un cambio radical, un estilo nuevo y diferente de vida. La capacidad de sacar de nuestras vidas todos los pecados que Dios no soporta. La capacidad de nuestras vidas de todo aquello que nos roba la paz, el miedo, la ansiedad, la ira, la actitud negativa hacia la vida. Al final, las consecuencias desastrosas que traen el pecado pueden cambiar si nos arrepentimos y traer una esperanza de restauración por la misericordia de Dios. El consejo de este profeta, de esta palabra profética, es que nos volvamos a Dios en oración, en humillación, en ayuno, en arrepentimiento, aleluya, en quebrantamiento. Si lo hacemos, Dios cambiará nuestra situación. Dios nos va a perdonar, Dios nos va a bendecir. Amado, Dios te bendiga de manera especial y poderosa.